En esta ocasión voy a hablar sobre un tema muy importante, que es la agricultura en México, la agricultura en nuestro país. México tiene abierto al cultivo algo así como 26 millones de hectáreas. Es una muy buena extensión. La gran mayoría operan por medio de temporal, algunas pocas con riego rodado y el resto por aspersión, muy poco. La realidad es que México, su agricultura ha estado desprotegida por muchos años. Hace 50 posiblemente hubo un comentario que le hizo un presidente a su secretario de Agricultura y le dijo, ¿por qué el campo no está produciendo lo suficiente? Y el secretario le contestó, es que el campo en nuestro país está programado para votar, no para producir. Eso ya pasó. Ahora en día ha habido programas que sí han funcionado y otros que no. Pero la realidad es que el alimento es un arma estratégica, es un arma política. Antes, claro, es la base de cualquier pueblo, tienen que comer antes de ser creyente. Pero México ha crecido su exportación en algunos ramos, sobre todo para esta producción para exportar. Estamos hablando de 6,000 millones de dólares que fueron el primer semestre del año pasado, de lo que se exportó a Estados Unidos y a Canadá, de aguacate y tomate. Son los dos principales productos. El aguacate viene del área de Michoacán y Jalisco, y el tomate de Sinaloa y San Luis Potosí, que ahora es el segundo productor de tomate. En el campo todavía laboran 5 millones de personas, trabajan directo a él. Una parte son los dueños, los propietarios de los terrenos, y otra mayor son quienes les ayudan, los peones, pero son 5 millones. Y 16 millones dependen directa o indirectamente o viven todavía en las zonas rurales. Esta cifra va disminuyendo porque el crecimiento de las viviendas está en las zonas urbanas, la gente ya está retirándose de las áreas rurales. México tiene que pensar como los países avanzados, donde sí hay un subsidio real al campo. Suena curioso, pero no podemos depender del extranjero para un arma estratégica que es el alimento. Todos los países lo hacen directa o indirectamente con insumos o con dinero para que produzca. No podemos depender si el día de hoy el 50% de la mesa de alimentos del mexicano es importado. O sea, importamos la mitad de lo que nos comemos y eso no funciona bien. Para tener un ejemplo, hace muchos años, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con 15 países que tenía agrupados, tiene un año pésimo en agricultura. Solo Polonia tuvo buena cosecha. Entonces, Moscú, que hacía cabeza, pide alimentos a Estados Unidos, a Canadá y a Argentina y le exigen que el pago sea en oro, con las reservas que tenía Rusia. Lo hizo. El segundo año vuelve a suceder que no hay un buen año también en la agricultura en estas naciones y le exigen lo mismo. Entonces habla con sus países y dice, este es el último año que lo pago. Se hizo, lo pagó, y eso fue la gota que derramó el agua del vaso para que se disolvieran todas las naciones de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. A lo que voy es a esto. Tenemos que pensar en que el campo tiene que producir, y todavía tenemos mucha gente trabajando en él. En los países avanzados, solamente el 1 o el 2% de la población se dedica al campo y son autosuficientes, más tienen oportunidad de exportar. Eso es lo que tenemos que pensar. La última o la gran guerra por los alimentos va a ser muy ingrata, va a ser muy cruel, porque México tiene que producir más y en Centroamérica y en Centro y Sudamérica se ha estado perdiendo ese concepto. Todavía en América tenemos 52 millones trabajando en el campo. Yo entiendo que es mejor inversión la tecnología, el comercio, la industria. El campo quizá no sea tan buena inversión. Entonces tiene que entrar el gobierno en sus 3 niveles, apoyarlo, a subsidiarlo, para que no dependamos, como lo enuncié en un principio.
Esta es la agricultura en México en este año 2023.